Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Torres, soy estudiante del doctorado en Tecnología Educativa en el Centro Universitario Mar de Cortés. El trabajo que a continuación presento es una síntesis antológica sobre el conectivismo para el seminario temático 1 impartido por el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Esta síntesis que a continuación se presenta es de un trabajo realizado por George Siemens en 2010, publicado en el libro Conectados en el Ciberespacio, que fue compilado por Roberto Aparici. La temática a abordar es una introducción, los antecedentes, las limitaciones de las teorías educativas tradicionales, así como también una alternativa, la autoorganización y las redes como punto de partida de esta nueva alternativa, el conectivismo como tema de desarrollo, las implicaciones que tiene el conectivismo para adaptarse y adecuarse a las nuevas formas de enseñanza y unos comentarios finales. Una pequeña síntesis respecto al conectivismo es que esta es una teoría de aprendizaje que permite la planificación, la creación y el desarrollo de modelos educativos, pero tomando en cuenta los recursos tecnológicos, ya que sin la ayuda de ellos se hace complicado poder reducir la curva de aprendizaje. Por el contrario, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve alterado por las tecnologías, la capacidad humana se expande de manera exponencial. Esta teoría de aprendizaje considera el potencial de las tecnologías y también el potencial de las redes, así como de otros temas que más adelante se abordan. A manera de introducción, podemos decir que la educación ha tenido sus puntos de evolución gracias a qué tan avanzada fue, es o va a ser la sociedad que lo acuñe. Las teorías del conocimiento o del aprendizaje se han formalizado a través de los siglos, tomando nombres como conductismo, cognitivismo, constructivismo. Cada una se cocinó en una época diferente, asumiendo las responsabilidades que el sistema educativo de su momento debía solventar. Sin embargo, las tecnologías han marcado un nuevo reto a las teorías del aprendizaje, porque el conocimiento está cambiando de manera exponencial. Estas han reorganizado nuestra forma de pensar, de comunicarnos, de aprender, creando nuevas formas de aprendizaje, planteando la necesidad de nuevos métodos para que ésta se dé. La vida media del conocimiento es un concepto bastante interesante. Está definido como el lapso de tiempo que transcurre entre el momento en que el conocimiento es adquirido y el momento en que éste se vuelve obsoleto. Actualmente las curvas de aprendizaje son bastante reducidas. Anteriormente se consideraba que la curva de aprendizaje podía medirse en cuestión de décadas, pero en la actualidad esta se ha reducido a cuestión de años o inclusive hay curvas de aprendizaje de apenas meses. Esto es debido a la gran cantidad de información libre y de conocimiento almacenado que ya puede estar en dispositivos y que de cierta forma echan por tierra algunas teorías educativas. En este mundo globalizado, la producción es algo bastante importante, por lo tanto, las organizaciones han sido obligadas a desarrollar nuevos métodos para llevar a cabo el proceso de capacitación. Por lógica, en un ambiente competitivo, no van a dedicar 30 o 40 años para hacer el proceso de capacitación. Las tendencias en el aprendizaje se centran en la red, desde luego en el fundamento de las redes, que son las tecnologías. El aprendizaje se da de manera portable, gracias a la diversidad de dispositivos que permiten el acceso a datos desde cualquier lugar. Esto permite que un aprendente pueda ser multidisciplinario. El aprendizaje se dé en múltiples formas. El aprendizaje personal y organizacional se vuelve una dupla para lo que después se conoce como la economía del conocimiento. El aprendizaje tiene que ser continuo, pues es necesario estar al pendiente de las innovaciones tecnológicas y del conocimiento de tu área para que puedas ser productivo y competente. El aprendizaje es
omnipresente e informal. Puedo acceder a él desde cualquier lugar y no preciso de una institución educativa para poder seguir aprendiendo. De manera informal, puedo aprender a través de las personas, a través de la red, a través de la gran cantidad de información almacenada en distintos servidores y dispositivos. Saber cómo y saber qué definían en parte la habilidad del conocimiento. Sin embargo, actualmente saber dónde se convierte en un complemento. En el apartado de antecedentes debemos de definir el aprendizaje. Driscoll en el año 2000 define de manera neutral en relación a las teorías del aprendizaje qué es el aprendizaje. Lo define como un cambio persistente en el desarrollo humano o en el desempeño potencial que debe producirse con el resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo. En este sentido, el aprendizaje es adquirido desde diferentes fuentes, tomando en cuenta experiencias e interacciones con contenidos con otras personas y puliendo las habilidades y competencias de cada uno de ellos. Junto con la esencia de la definición, Driscoll debate la postura sobre definir conocimiento, haciendo cuestionamientos que permitan entender mejor el procedimiento cognitivo y las vías para adquirir conocimiento. En este sentido, los cuestionamientos van en dos aspectos: fuentes válidas de conocimiento y contenido del conocimiento. Respecto a la primera, se hacen las siguientes preguntas. ¿Adquirimos conocimiento a través de las experiencias? ¿Es nato el conocimiento? ¿Será que nacemos con él? ¿Lo adquirimos a través del pensamiento y el razonamiento? Por el otro lado, respecto al contenido del conocimiento, realiza los siguientes cuestionamientos. ¿Es el conocimiento realmente cognoscible? ¿Puede ser cognoscible a través de la experiencia humana? Existen tres tradiciones epistemológicas que derivan en los enfoques relacionados con el aprendizaje. El primer enfoque es objetivismo. Establece que la realidad es externa, es objetiva y el conocimiento es adquirido a través de las experiencias. Por su lado, el pragmatismo establece que la realidad es interpretada y el conocimiento es negociado a través de las experiencias y el pensamiento. Por último, el interpretativismo establece que la realidad es interna y que el conocimiento es construido. Es observable que estas tradiciones epistemológicas sobre las teorías del aprendizaje se mantienen sobre la noción de que el conocimiento es un objeto que es alcanzable a través del razonamiento o la experiencia. Tomando como base los enfoques epistemológicos anteriores y relacionando sus similitudes con las teorías del aprendizaje, vamos a analizar cómo es que cada una de estas teorías define el aprendizaje. El conductismo define que el aprendizaje tiene que ver con el cambio del comportamiento. Es en general incognoscible, esto es, que no podemos entender qué ocurre dentro de una persona. Por su lado, el cognitivismo define que el aprendizaje es visto como un proceso de entradas administradas en memoria de corto plazo y codificadas para la recuperación a largo plazo, bajo un modelo computacional de los años 60, donde se define entrada, proceso y salida. Por su lado, el constructivismo menciona que los aprendices crean conocimientos mientras tratan de comprender sus experiencias. Los aprendices están intentando crear significado de manera activa y estos a menudo seleccionan y persiguen sus propios aprendizajes. Podemos notar entonces que las teorías de aprendizaje tradicionalistas consideran al conocimiento como algo interno y alcanzable, por lo que de cierta forma no engarza con las nuevas tendencias educacionales que está exigiendo la era digital. De manera concreta, ¿cuáles son las limitantes del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo? El principio central de las teorías del aprendizaje es que el aprendizaje ocurre dentro de una persona.
Las teorías del aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo y no del valor de lo que está siendo aprendido. La limitante de las teorías del aprendizaje más utilizadas en el diseño instruccional es que concentran sus metodologías de aprendizaje en las premisas de que el conocimiento se genera al interior de las personas. Sin embargo, el sistema educativo está pasando de un modelo de replicación o duplicación a un modelo de aprendizaje basado en la innovación y creatividad, o a la creatividad de la innovación, que permitan tomar en cuenta diferentes formas de adquirir conocimiento. La comunicación ha sido de manera histórica la vía por la cual se adquiere el conocimiento de manera activa. Sin embargo, con la incursión de las tecnologías de la información y comunicación, ha cambiado el modelo de comunicación y esto no ha podido ser digerido por las teorías del aprendizaje clásicas. Estas no consideran el rápido incremento de la información y se limitan en la forma de evaluarlo. Tampoco consideran la adquisición de información y conocimiento que sea de manera externa a las personas. No consideran el impacto que tienen las tecnologías, las redes o la teoría del caos dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Estas teorías se ven limitadas porque su naturaleza motivadora no tuvo origen en las tecnologías. Por tanto, no han dimensionado el impacto que éstas tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La complejidad de las redes y la teoría del caos son tendencias que están marcando la exigencia de un cambio revolucionario en el sistema educativo. Hemos visto ya las limitantes que tienen las teorías del aprendizaje actuales, pero tenemos que analizar también que dado que el conocimiento actual es vasto y la información es accesible desde cualquier dispositivo, la experiencia se convierte entonces en una fuente de conocimiento muy importante, por lo que es necesario aprender a través de la experiencia de otros. Esta forma de aprendizaje puede realizarse de persona a persona y también de persona a persona a través de la red. El proceso educativo actual desafía el orden establecido en las teorías clásicas, pues existen nuevos patrones del conocimiento que deben ser identificados. El cambio debe ser por saltos, no por etapas. En el contexto de la obsolescencia rápida del conocimiento y tomando en cuenta estos ecosistemas del conocimiento, se debe reestructurar cómo va a ser el aspecto de la educación de esta era digital en este futuro inmediato. La autoorganización está definida por Rocha como la formación espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados a partir de condiciones iniciales aleatorias. Siemens, por su lado, define que la autoorganización a nivel personal es un microproceso de las construcciones del conocimiento autoorganizado más grandes, que se crean en el interior del ambiente institucionales o corporativos. A fin de cuentas, la autoorganización tiene impacto en nuestra economía del conocimiento, creando patrones de información útiles como resultado de un feedback realizado por el mismo ambiente colectivo en el que interactúan diversos actores y que se autoorganizan de manera adaptativa a las simples modificaciones. Al respecto, la teoría del caos ejemplifica cómo un simple aleteo de mariposa puede impactar o repercutir sobre el cambio climático mundial. El caos pudiera ser un fenómeno extraño, pues especifica que todo está relacionado con todo. Sin embargo, dentro de esta gran nube de datos podemos encontrar un orden dictado por la autoorganización. Sin embargo, esto no es posible a no ser que involucremos el concepto de redes. ¿Por qué son importantes las redes? La respuesta es porque por medio de ellas se hace la interacción entre grupos, entre personas. Esta interacción se da si y solo si existe conexión entre entidades. El modelo de redes de computadoras es el mismo modelo empleado para definir el conectivismo. Requiere de los componentes equivalentes para su funcionamiento, como por ejemplo nodos,
los nodos son entidades que compiten por una conexión. Entre más conexiones logren, mayor será el perfil. Enlaces o puentes, que son los que permiten las conexiones. Existen enlaces débiles por los cuales nodos que tienen bajo nivel pueden conectarse y enfrentarse a nuevo conocimiento. Si así fuera, entonces generan más conexiones y su perfil crece. Los elementos de una nueva alternativa de metodología educativa están presentes en el uso de las tecnologías como medio de apoyo para este proceso, por lo que deben estar fundamentadas en las redes de personas a través de dispositivos. El conectivismo viene a cubrir las necesidades de utilizar la tecnología como vía de comunicación entre partes para establecer mecanismos adecuados a la era digital que permitan generar diseños instruccionales que sean funcionales. De entrada, es en sí el resultado de fusionar o integrar un conjunto de teorías en las cuales se encuentran las teorías del caos, la de redes, complejidad, autoorganización, y se fundamenta en el hecho de que el proceso de aprendizaje ocurre en el interior de elementos centrales, no de personas, que generan ambientes difusos donde la información puede residir. Complementando un poco más, el conectivismo utiliza la noción de nodos y de conexiones que está fundamentado en el área de redes de computadoras. Estas conexiones entre personas permiten aprender más en el menor tiempo. Las decisiones habituales ahora están basadas en principios cambiantes, pues se adquiere nueva información de manera constante, e información que queda obsoleta va siendo reemplazada por nueva información, como por ejemplo el hecho de que antes fue clasificado Plutón como un planeta y ahora fue reclasificado. Los principios del conectivismo empiezan con entender que el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. Esto amplía de manera exponencial las fuentes de información que pueden ser tomadas en cuenta para adquirir conocimiento. La actualización es otro de los principios, ya que permite mantener al corriente el bagaje de datos que puede manipular una red. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, por lo tanto, entre más diversas sean las opiniones que haya en un grupo de discusión, mayor será el incremento de ideas que pueden generalizarse. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. Otro de los principios es que la toma de decisiones en sí representa un proceso de aprendizaje. Una decisión correcta puede estar equivocada el día de mañana y puede alterarse conforme se van descubriendo nuevos datos. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través del lente de una realidad cambiante. Por lo tanto, lo que se aprende hoy puede quedar completamente obsoleto para el día de mañana. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos se convierte ahora en una habilidad clave, sobre todo para las corporaciones. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en este momento. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. Algunas aseveraciones sobre conectivismo nos pueden ayudar a entender mejor lo que es el potencial de esta teoría del aprendizaje. En el conectivismo, para que el conocimiento almacenado en dispositivos, bases de datos, pueda ser clasificado como aprendizaje, este debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado. El flujo de información es una característica de la ecología del aprendizaje y de la economía del conocimiento. Se crea, se preserva, se utiliza para lograr la efectividad organizacional. Las redes y el análisis de redes sociales ayudan a comprender los modelos de aprendizaje de la era digital. Los hubs de las redes sociales son personas bien conectadas y capaces de promover y mantener el flujo de información. El punto de partida del conectivismo es el individuo. Las tecnologías de la información ciertamente ayudan a afrontar los nuevos retos del proceso educativo. Sin embargo, la solución no depende exclusivamente de ellas, ya que debe de considerarse factores como la socialización, el respeto, la inclusión social, entre otros varios componentes más.
¿Poco es igual a mucho? John Seeley presenta una interesante noción en la cual Internet equilibra los pequeños esfuerzos de muchos con los grandes esfuerzos de pocos. La premisa central es que las conexiones creadas con nodos inusuales soportan e intensifican las actividades existentes que requieren un gran esfuerzo. Por lo tanto, el esfuerzo colectivo representa en suma un resultado bastante potenciado. Las implicaciones del conectivismo son 4. La administración del conocimiento personal en relación con la administración del conocimiento organizacional, que permite generar nuevo conocimiento. El diseño de ambientes de aprendizaje debe de ser adecuado y adaptado a las necesidades de los estudiantes millennials o los estudiantes de esta nueva generación, ocupando los recursos tecnológicos que le hacen sentir cómodo. La administración y liderazgo debe estar fundamentada en la innovación, permitiendo pasar de la idea a la implementación en el mínimo tiempo posible. La gestión y organización de los recursos es otra de las premisas importantes dentro de la administración y el liderazgo. La coexistencia de puntos de vista distintos para la exploración de nuevas ideas es algo que va a permitir generar un lazo entre la administración en corporaciones, así como la administración en grupos de trabajo. Por último, los medios masivos para el flujo de información que están soportados sobre noticias y los datos informativos que el mismo usuario puede construir. Ahora bien, el conectivismo, visto como una tendencia hacia el aprendizaje en red, podemos decir que es un modelo de aprendizaje que ha nacido ahí, en la red. Considera fundamental el uso de las tecnologías para satisfacer las necesidades del aprendizaje. La red permite conectarse con diversas fuentes de información que hacen al individuo autónomo en muchos sentidos, decidiendo el rumbo de su aprendizaje, consumiendo datos almacenados en dispositivos y permitiendo generar mayor experiencia a través de la experiencia de otras personas. El conectivismo busca fortalecer las habilidades del aprendizaje y las competencias de los individuos que están inmersos en la era digital. En pocos clics, una persona puede contactar con varias personas. Sin embargo, es muy importante saber que la solución no depende exclusivamente del uso de las tecnologías, como antes se mencionó. El cambio debe de ser por saltos, no por etapas. En el contexto de la obsolescencia rápida del conocimiento y tomando en cuenta estos ecosistemas del conocimiento, se debe saber reestructurar para saber también de qué manera y qué aspectos va a tener la educación de la era digital que va a formar a esas personitas que en lo futuro estarán desarrollando las soluciones a las problemáticas que estamos viviendo. El tema de conectivismo es amplio, sigue todavía en evolución, por lo tanto hay mucho que aprender, hay mucho que decir. Sin embargo, de mi parte es todo. Agradezco tu atención. Se despide tu servidor, Joel Torres Leiva.